Amigos de Plano Informativo, gracias por acompañarnos. El día de hoy me da muchísimo gusto saludar porque tengo aquí en Plano Informativo al doctor Isermín Gámez Gómez, que es el director del Centro Estatal de Trasplantes. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Adrián, muy bien. Renovando también esta actividad de donación y trasplantes en el Estado. Así es, doctor, el día de hoy siempre nos tratamos el tema de cómo es el proceso, siempre cómo es el procedimiento, pero en esta ocasión y justo en esta semana que estamos hablando del tema contra la diabetes, resulta de suma importancia precisamente hablar, pues una de las causas que provocan precisamente este tema de los trasplantes, que es la insuficiencia renal, que yo creo que es uno de los temas, usted me ha dicho al menos que es de los, a veces que más solicitan precisamente trasplante. Platíquenos un poquito cómo afecta la diabetes precisamente en nuestros órganos, porque ya hemos hablado con especialistas en el tema de diabetes. Y los tejidos blancos, así se les dice, son una de las principales afectaciones que hay precisamente en este tema. Así es, la diabetes es una enfermedad que afecta de manera silenciosa y uno de los problemas más grandes es justamente que no nos damos cuenta de una enfermedad renal hasta que ya está en estadios muy avanzados. Entonces, la diabetes, tenemos también las causas, son múltiples. Por lo mismo, entonces, debemos cuidar mucho, sobre todo cuando tenemos antecedentes familiares. Pues a lo mejor alguien no conoce su diagnóstico, nos damos cuenta que algún tío, primo es diabético, entonces desde ese momento debemos empezar también a reconocer si tenemos algún signo, síntoma de la enfermedad. La progresión generalmente es desde el primer año, es decir, claro, desde que tenemos el diagnóstico. ¿Ya empieza a afectar los órganos? A afectar los órganos. No debemos esperar a que pasen 5 o 10 años. Ya están dañando. Que se habla de que ya las personas que tienen que las personas que tienen diabetes, que se habla que es una estadística bastante alta, al menos 4 de 10 no me hace muy alto la estadística de personas que no conocen que tienen esta enfermedad, doctor. Es muy frecuente que las personas digan, me dio la diabetes cuando fui al hospital, o que de algún susto me enteré que en el hospital que me dio la diabetes. ¿Qué sucede? Esta enfermedad, al ser un padecimiento silente, es decir, que va afectando sin dar esos síntomas, es decir, lo que sentimos, lo que deberíamos sentir con otras enfermedades que nos alerta, que nos hace acudir a una atención, la diabetes no es así. Al igual que la hipertensión, son enfermedades que nos dañan desde dentro y entonces silencian sus propios síntomas. En este caso, la diabetes, al afectar nuestros nervios, los adormece y entonces no nos da esa sensación de malestar. Incluso hay pacientes que tienen diabetes que ha sido mal controlada, que deben amputarle las extremidades porque tuvieron una lesión y no se dieron cuenta, claro, hasta que avanzó. Incluso por cortarse mal las uñas, que es algo muy, muy común entre los diabéticos. Así es, empieza una infección que no se dan cuenta, al pisar sienten un adormecimiento, un hormigueo, pero nada más allá. Entonces, sí, igualmente afecta a nuestros órganos, en este caso el riñón. Los pacientes que llegan a necesitar un trasplante, una atención diferente a una hemodiálisis, es hasta el 30% de los insuficientes renales crónicos es por causa de la diabetes. 30%. Y además, combinada con la hipertensión, aún más, es decir, se potencia el daño al riñón. Doctor, ya hemos hablado de las listas que hay de espera, que no es una lista tan solo del Estado, hay una lista nacional precisamente de personas que requieren de algún órgano en específico, ¿qué sería aquí? ¿Riñón o hígado? En este caso, el que más se afecta es riñón. El riñón, cuando la glucosa alcanza un límite alto, tiene que sacarla. Está dañando el cuerpo. Entonces, el riñón tiene que ocupar energía para sacar ese azúcar. Pero más allá, el que haya una glucosa elevada y al hacer ese arrastre de la orina para tener que sacarla, también estamos deshidratándonos, también estamos forzando ese filtro que existe en los riñones y de esta manera también se empiezan a dañar. Entonces también el que exista demasiada glucosa genera otros metabolitos que son parecidos a los alcoholes, que se pegan a las proteínas y no las dejan funcionar. Entonces, en ese sentido, son varias las formas en que se puede dañar el riñón. No solamente la situación del paso forzado del agua, el deshidratarnos, también el que al pegarse a las proteínas no deja hacer su función. ¿Y qué sucede cuando un riñón no ha funcionado por mucho tiempo? Pues entonces
también como el que existiera una piedra en un riñón. Si ese riñón está por mucho tiempo sin funcionar, claro, pierde el resto de la función. ¿Cuántas personas hay aquí en San Luis, digamos, en lista de espera? ¿Conocemos la cantidad de personas por esta situación, doctor? Así es, al día de hoy son 131 personas en espera de trasplante de riñón de donante aquí en San Luis. En San Luis. En todos los hospitales, ¿hablamos de privados y públicos? Así es, esa es la suma de todos los hospitales privados y públicos en espera del trasplante. ¿Qué sucede? Hay quien tiene un donante vivo, no tarda mucho en ser trasplantado, se inscribe y al mes ya está trasplantado. Por eso no se refleja tanto el que alguien tenga un donante vivo en una lista de espera. Se reflejan los que llevan ya un tiempo y no han logrado encontrar un donante compatible. A veces entre la misma familia desafortunadamente no es compatible. Tenemos nuestro receptor más antiguo en lista de espera, 14.4 años en espera y no ha encontrado. A veces es porque también están sensibilizados. ¿Qué significa? Quizá recibieron transfusiones. El riñón es el que genera una proteína, la eritropoyetina es una hormona que genera más sangre. Cuando el riñón falla, nos da anemia y entonces requerimos a lo mejor alguna transfusión sanguínea. El problema de la transfusión es que después afecta la forma en que podemos recibir un trasplante porque nos deja sensibilizados, nos deja ya con defensas contra otros donantes y a veces entonces ya no podemos... Ya no se puede hacer Doctor, a ver, de estos 131, ¿cuántos podrían ser por diabetes? Es un estimado un 30%. Es un estimado, o sea, de esos 131 no todos es porque hayan contraído la diabetes. No, es un estimado porque muchas de las situaciones son desconocidas. ¿A qué me refiero? Que a veces la afección pasa y nos deja el daño. ¿A qué se lo tenemos que inferir? A las condiciones que prevalecen. En este caso, los diabéticos representan una tercera parte de los pacientes en nuestra lista de espera. Sin embargo, hay otras causas que pasan sin dejar más huella que el puro daño renal. Hay algunas enfermedades, a lo mejor estuvimos con alguna enfermedad respiratoria, pasa la enfermedad y después descubrimos que tenemos la enfermedad renal. ¿Y a qué se lo podemos atribuir? A veces es desconocido, es decir, nos quedamos con la idea, pudo haber sido aquello, pero en la biopsia ya nos resulta qué es lo que lo causa. A ver, doctor, a la inversa, ¿un paciente diabético puede ser donador? Sí, eso es una situación muy porque luego también es lo que luego nos preguntamos también, porque si hay este daño en los órganos, a un deterioro precisamente por el tema de insulina, la falta de insulina en el cuerpo, entonces supongo que ¿podría haber ahí una situación o sí se puede? Sí se puede. De hecho, un paciente que porque no hay quien pregunta y dice, no, pues es que yo soy diabético, no puedo ser donante. Sí, ya. Así es. Nosotros requerimos al menos un 10% residual de función renal para nuestras necesidades mínimas. Entonces, el tener un 15, un 20% con manejo nutricional, con dieta, con cuidados, no vamos a requerir el trasplante. Entonces esos pacientes que a lo mejor empezaron a cuidarse de manera tardía pero lo lograron, también pueden ser donantes, pero también pueden no requerir el trasplante, retrasan el daño renal y también hay evidencia de que si empiezas a cuidarte hay capacidad de regeneración. Hay capacidad de regeneración, digo, eso es muy importante. Es importante, entonces lo más oportuno que se pueda dar el tratamiento para la diabetes permite que haya esa recuperación, que no progresemos a necesitar el trasplante, pero también que podamos ser donantes. La situación en el receptor es si te puedes tratar ese padecimiento, es decir, a lo mejor tú no tienes diabetes y recibes un órgano que también se va a recuperar de poco en poco. Si tienes diabetes y esa fue tu causa, recibes un órgano a lo mejor dañado de otro diabético, si manejas adecuadamente tu glucosa, también hay la posibilidad de recuperación. Entonces, es viable ser donante a pesar de haber tenido diabetes e hipertensión. Doctor, disculpe que le pregunte porque luego las edades en las que hay, supongo que hay una media en cuanto a las personas que requieren precisamente esos trasplantes. ¿La tenemos? Sí, nuestro gran pool de pacientes que requieren un trasplante de riñón se encuentran entre los 30 y los 64 años. Entre los 30 y los 64 años. Ahí se encuentran el 85% de los receptores que están inscritos a la espera del trasplante. ¿Qué es de todas de cualquier situación que pueda haber tenido, verdad? No precisamente diabetes. Así es, ahí están todos. Sí, una de las situaciones es que con el trasplante se mejoran todas las situaciones, pero además cada paciente va a requerir un tratamiento adicional de acuerdo a la situación que le generó ese daño. Por ejemplo, habrá
quien le lesionó el riñón un lupus. Entonces el manejo va a ser continuar evitando el riesgo del daño de ese lupus residual al nuevo órgano trasplantado. Cuando una persona, digamos, por una situación a lo mejor de accidente y puede su cuerpo ser donador de órganos y la familia aceptó y pues desconocían que tenía el tema de diabetes, ¿ustedes hacen un examen o cómo podría funcionar si hay el desconocimiento de la persona que a lo mejor va a donar? Ahí sí se realizan estudios. Los estudios que sirven para mantener Porque yo sé que es todo un proceso, no es tan fácil tampoco ser un donador. Hay que hacer una serie de, supongo, de pruebas también por parte de ustedes, incluso la compatibilidad con la persona que va a ser que va a ser receptor. Entonces supongo que también no es tan fácil, pero sí hay cuestiones que se puedan, digamos, ser favorables para el receptor. Así es, se puede. Lo que se realiza primero es que a todos se les trata siempre de salvar su vida. Y entonces en esa búsqueda de conocer qué más le podemos ofrecer a cada paciente, ya se tienen antecedentes de laboratorios que se tienen que corregir, que se tienen que dar manejo. Y eso permite también conocer si se requiere un manejo posterior de ese órgano para que sea el mejor resultado para el receptor. Sí, entonces los pacientes que llegan con una lesión que es incompatible con la vida y que se les mantiene de manera artificial, lo que podemos evidenciar es que ese hospital dio una atención tan completa que a pesar de que ya no existe ese sistema nervioso que manejaba todo, los órganos siguen funcionando. Y entonces en este sentido los estudios que se realizan a cada donante nos permiten también identificar esas situaciones que se requiere manejo en el receptor. Perfecto. Doctor, pues yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. La verdad que hoy es un día bastante sensible porque según las estadísticas ha ido creciendo el número de personas con diabetes y la verdad que, como usted lo dijo, es un asesino silencioso y que todos tenemos que llegar a una edad donde tenemos que a fuerzas hacernos los exámenes. Si tenemos antecedentes, pues hacerlo desde antes. Incluso también pues el tema de obesidad, que es lamentablemente una de las enfermedades que más nos afecta a todo México. Tenemos de los primeros niveles a nivel mundial en obesidad. Entonces ya ahí es, digamos, un foco rojo que tenemos que encender para precisamente hacernos los exámenes. Y además, pues también, si aún así teniéndola, pues tenemos posibilidades también de ser donadores. Así es, lo más importante, nuestra cultura dietética y nuestra actividad física. La actividad física no lo saben a lo mejor, pero nos ayuda a necesitar menos insulina, menos medicamentos. Los músculos tienen otro tipo de receptores que regulan la glucosa y no requieren de la insulina como tal. Entonces la misma actividad física y las condiciones dietéticas nos ayudan a controlar la glucosa en nuestra sangre. Claro, perfecto. Doctor Luis Fermín Gámez Gómez, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Nos vemos y escuchamos a la próxima.